Creo que ya, listo. Sí, Entonces decíamos que en algunos eventos académicos nosotros encontramos algo que son los pósters. O sea, hay eventos académicos donde de repente hay una persona y esa persona pues nos está haciendo como una conferencia muy formal, estilo académico, que nos está mostrando de su investigación. O tal vez esa persona nos puede estar mostrando avances de algo que ha realizado o que tiene en curso. Y otra es, por ejemplo, los póster académicos. Un póster es algo similar a esto, donde un grupo de investigadores pues resumen en algo que es como un afiche, un póster, por ejemplo, este que estamos viendo es uno que van a exponer mañana, donde tiene un título, donde van los investigadores que están allí. Entonces, pues, por ejemplo, aquí hay compañeros del semillero que mañana van a exponer póster, hay compañeros que ya han participado, donde siempre esos tienen como una breve introducción o una descripción del problema, porque ustedes saben que siempre que vamos a investigar, nosotros lo que vamos a hacer es usar nuestra disciplina, por ejemplo, llámese desarrollo de software, ingeniería de sistemas, inteligencia artificial, ingeniería multimedia, todas para dar, digamos, respuesta o solución a una problemática que hay. Entonces uno siempre en el póster contextualiza cuál fue la situación o cuál es el problema, como para que todo el mundo sepa de dónde surgió esa idea de investigación. Por lo general, o eso sí, casi todos los pósters llevan unos objetivos generales y específicos. Contamos, además de eso, ustedes saben que toda investigación lleva una metodología. La metodología son los pasos que o vamos a usar o que usamos, porque los pósters se pueden presentar en una fase temprana de la investigación, por ejemplo, como este póster que estamos viendo en pantalla, donde las docentes aquí pues están proyectando cómo van a hacer pues esta recolección de datos para una intervención desde el punto de vista de toda la parte de educación en algo que ellos van a hacer de bilingüismo, pero puede ser que, por ejemplo, nosotros ya estemos socializando un proyecto y estemos hablando de metodologías muy propias de nosotros desde el punto de vista de software. Por ejemplo, Scrum, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, eh, metodologías como las de Design Thinking y demás. Entonces, perdón, por acá me le robo el póster a Andrea, que está por acá. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la metodología, ella tiene acá como la metodología Scrum, los pasos y lo que ella ha proyectado desde su investigación. Entonces, aquí colocamos la metodología, se colocan pues lo que se espera, resultados esperados con esa investigación o los resultados que se obtuvieron, algunas conclusiones y referencias. Hay otros póster que, por ejemplo, también tienen una parte de justificación. ¿Por qué debo hacer esa investigación? Pero entonces, si ya lo vemos un poco más de manera global como este, pues es en este afiche, en este póster, entonces lo que hacemos habitualmente es socializarle a otros miembros de la comunidad académica, sean estudiantes de pregrado o de posgrado como nosotros, o profesionales o investigadores, un proceso de investigación que hemos realizado o estamos llevando a cabo. La experiencia de exponer un póster y de elaborarlo es muy chévere, muchachos, porque a través de estos póster, fíjense que como digamos, en un solo afiche condensamos tantas cosas. Entonces, introducción, metodología, objetivos, conclusiones, todo allí. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos un póster, pero ese lo expuso Luis Alberto, que está por aquí con nosotros. Buenas noches, Luis Alberto. Luis Alberto tuvo que exponer un póster para el evento de escuela que era Spotech, pero en esa ocasión no le tocó como en vivo y en directo, sino fue a través de un video, ¿cierto, Luis Alberto? Y allí más o menos narraba eso que teníamos nosotros por acá. Entonces, pues la idea es que de lo que tenemos nosotros o de nuestros proyectos de investigación en algún momento seguramente vamos a estar participando en alguna exposición de póster, como bien comenta el ingeniero Javier, pues a lo largo de un año
vienen diferentes eventos en los cuales pues se nos invita y lo chévere es que ustedes también puedan socializar allí sus ideas de investigación, no necesariamente proyectos de grado. O sea, lo más habitual es que, bueno, yo estoy haciendo un proyecto aplicado, me vaya con un póster para algún lado a socializar mi proyecto de investigación. También puede ser un proyecto de investigación, una idea, porque algunos de ustedes ya hablaban de, uy, profe, a mí me gustaría desarrollar algo en investigación y tener una idea. Tengo una idea para desarrollar, ¿por qué no volver esto un póster y llevarlo como una feria de póster? ¿Listo? Entonces vamos a ir a la paz, a la par. Entonces, pues, resolviendo algunas cositas y vamos a ir trabajando como en conjunto. Le quiero preguntar a mi Javier, que ha estado participando como jurado y también como asistente a diferentes póster, ¿qué hace que uno se detenga a leer un póster? ¿Usted qué cree? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Cuando estamos en el rol de los jurados de un póster, pues bueno, es que hay dos, digamos, como dos puntos de vista. Uno es que usted esté como asistente al evento, están todos los pósteres puestos y pasa por todos ellos y de pronto uno le llama la atención un póster. Y entonces usted como ese visitante, ¿qué lo detiene a leer un póster? Entonces, una de las cosas que llama más la atención es la diagramación. Es decir, Estamos no, viendo. Ay, no es el póster que está totalmente lleno de texto, sí. pues en realidad no, no llama la atención en el momento de que una persona pasa por toda la sala donde están, hay muchos. Mañana tenemos, por ejemplo, 14 en un espacio, pues no muy grande, entonces digamos que lo primero que llama la atención es eso, que haya diagramación, que hayan gráficas, que esté organizado. Entonces normalmente para eso pues el, el comité organizador le pasa una plantilla para que todos estén uniformes. ¿Y por qué se necesita eso? Bueno, más adelante explicarán que normalmente los pósters se someten a una evaluación. También les vamos a mostrar una rúbrica típica que tienen en cuenta los evaluadores, porque entonces ya viene el otro punto de vista, es de evaluador que se ve en los pósters. Entonces, lo primero que le llama a uno la atención es que esté adecuado al, digamos, al contexto del evento. Entonces, si el evento, por ejemplo, es de empresarios, digamos, de administradores de empresas, y bueno, nosotros somos de tecnología, pero su póster debería estar en ese contexto, porque seguramente usted está ahí porque quiere mostrar el producto, porque quiere que alguien se interese por de pronto financiarlo, de pronto mostrarlo, y pues por eso está en un evento de ese tipo. Pero por ejemplo, mañana nosotros estamos en un evento de FLISOL, que es un festival latinoamericano de software libre, y entonces pues uno de los aspectos que seguramente, o bueno, nosotros somos los organizadores, sabemos que dentro de la rúbrica está que se va a evaluar después que ese póster o ese desarrollo o esa investigación use software libre, pues entonces está dentro del contexto. Entonces ahí pues viene esa primera habilidad de poder llevar su proyecto y contextualizarlo al marco general del evento. Es decir, que no hay veces dicen, no, es que mi proyecto no tiene nada que ver con eso. No, sí tiene que ver seguramente. Lo que pasa es que no lo ha enfocado y o no se ha puesto en la tarea de encontrar ese punto de vista que comparte y que le hace posible que encaje su póster allí. Eso sería la respuesta ahí. Gracias, Inge. Bueno,
Ahora preguntémosle aquí a la profe Lady antes de seguir con nuestro póster. Profe Lady, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú por qué crees que algunos pósteres se entienden en 30 segundos y otros no? Lo que dice el Inge Javier, de pronto yo voy pasando y veo un póster y porque yo digo, uy, este sí se entendió y otros, por más que intente revisar y revisar aquí el póster y volverlo a leer, como que no lo entiendo. ¿Cuál será desde tu punto de vista ese factor? Que puede influir allí. Vamos a ver si está por aquí la profe Lady. Hola, profe Lady. Bueno, creo que la profe Lady tiene por ahí como problemas de audio, pero Bien, sí. cuéntanos, Esther Julia. Profe, una pregunta. El póster Sí, que nos están mostrando, presentando, mm, ¿es porque es un ejemplo positivo? ¿Es solamente un ejemplo para que miremos es un o ejemplo para mirar. Sí, para porque mirar? sí, Ok. entonces, sí, sí, digamos aquí en este momento estaríamos, era como mirando qué contiene un póster, ¿no? Ya, sí, porque me parece muy lleno de texto. Por Entonces, ejemplo. como que se pierde uno entre tanto. Por ejemplo. Entonces podría ser lo que tú dices, puede ser que ayudas gráficas también, ¿no? nos ayuden ahí, ¿cierto? Y es que el Bueno, fondo hace que ya, se pierdan algunas letras para leer, que así es. no está suficientemente como degradado para que no haga contraste visual, no Sí. compita pues visualmente. Ujú. Sí, todos estos aspectos visuales también influyen allí, ¿no? Lo mismo que está diciendo en este momento Esther Julia. Entonces, pues imagínense, todos los aspectos que son acá de letra, de diagramación, pues nos ayudan a comunicar efectivamente nuestras ideas. Bueno, pero entonces como ya les contamos aquí algunos tipsitos de elaboración y qué es un póster y todo, vamos a ir trabajando de la par con algo. Vamos a compartirles por acá eh, una plantilla que está muy solita, es un Word. Entonces la idea es que todos la descarguemos. Acabamos de dejarla en el chat, ¿listo? Que por cierto me quedó mal nombrada y se llama, la idea era plantilla. Entonces fíjense que aquí vamos a tener un título de póster, esto lo vamos a ir elaborando a la par todos. Un nombre del semillerista, un logo si queremos colocar aquí, por ejemplo, un nombre de la ONAT, y vamos a hacer un mini póster en estos minutos. Entonces ya les vamos a decir de qué se tratará ese póster, ¿listo? Entonces vamos a colocar en nuestro póster un problema, una hipótesis, la metodología y los resultados esperados, pero vamos a ver, vamos bajando el Word todos, porque la idea es irlo elaborando, ¿listo? Entonces imagínense que ya les mostramos la anatomía del póster académico y en nuestro caso lo primero que vamos a hacer, ya les decimos sobre qué tema es. Vamos a mirar por aquí. Un tema que les traíamos así, construyendo póster. Entonces les vamos a proponer dos temas, a ver cuál escogemos y vamos a elaborar entre todos un mini póster. El tema número 1 se llama ¿el café realmente mejora la productividad? Para todos los que son o somos amantes del café, algunas personas dicen sí. Cuando yo estoy cansado, sí necesito café. Cuando estoy en exámenes, en semana de exámenes en la universidad, necesito café. O todos los días tomo café. Puede haber personas que dicen, no, eso tiene alteración después de determinadas tazas. Pues cada uno vamos a pensar sobre nuestro café, pero entonces realmente sí mejorará la productividad o no. Con eso vamos a hacer nuestro postre. Y nuestro tema es la relación entre el consumo del café, pero en nuestro caso, como somos semilleristas, y el rendimiento académico. ¿Listo? Entonces, si ustedes sí usan café, si no hay café, allí podemos plantear cuál es el problema, entonces uno podría empezar, por ejemplo, en exámenes finales, los estudiantes suelen trasnochar y entonces van con pocas horas dispuestos a realizar sus trabajos y de allí necesitamos una bebida estimulante como el café. Ese puede ser un problema. O alguno de ustedes podría decir,
Algunos estudiantes se vuelven adictos a la cafeína porque procrastinan y no administran bien su tiempo y dejan todo para la última semana. No sé, cada uno puede pensar qué problema le gustaría abordar. Y de allí vamos a mirar entonces esa relación entre el consumo del café y rendimiento académico. Lo primero que vamos a ver en nuestra plantillita de póster, muchachos, es que debemos colocar un título asociado a ese. No es ese el título como tal. Pero nos da una idea de lo que vamos a trabajar allí. ¿Qué dice el título o qué características debe tener? Un título debe responder qué se hizo o qué se va a hacer. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes dicen, no, pues a mí eso me gustaría trabajarlo a través de una app. De pronto alguien no pensaría, voy a hacer una app que le recuerde a las personas todas las mañanas, tómate tu café, ya que eres estudiante, para que te energices, ¿no? O alguien puede decir, no, realmente yo voy a imaginarme el póster realmente sobre el consumo del café. Yo me imagino que hice unas encuestas con todos mis compañeros del semillero y entonces dependiendo de las encuestas, este es como un estudio muy exploratorio, entonces voy a decirles cómo nos fue. O de pronto alguien dice análisis análisis de los resultados de encuestas donde se evidencia relación entre consumo de café y rendimiento estudiantil. En todo caso, el título por lo general va a tener qué se hizo, sobre qué se hizo o para qué se hizo. Entonces, hay, por ejemplo, intervenciones, entonces, no sé, para factores determinantes para evitar consumo excesivo de cafeína en población estudiantil. Fíjense que ese es un título un poco más elaborado que, por ejemplo, el café y los estudiantes, ¿no? Sería un título bastante, digamos, básico para realizarlo. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes lo vaya realizando a la par como lo estoy colocando yo. Podemos hacer, por ejemplo, ayuditas mediante algunas inteligencias, claro, como siempre lo hemos dicho. Entonces, apreciados estudiantes, podemos por acá colocar, miremos a ver, por ejemplo, Gemini, dame ideas, ustedes le pueden preguntar de acuerdo hacia donde lo quieran orientar. Chévere que alguno de todos ustedes nos muestre al final del ejercicio su diagrama básico de póster, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a decir, voy a construir, yo podría preguntarle, un póster sobre la relación del consumo de café y rendimiento académico. Rendimiento académico de estudiantes de la UNAD, por ejemplo. Digamos que yo lo delimitaré allí. Dame ideas de títulos. Puede ser que ustedes se tomen ideas de las que le dé la inteligencia y colocar allí. ¿Sí? Este, por ejemplo, si fuera el tema ese, pero lo que yo les digo, yo puedo decir, no estoy de acuerdo con el consumo del café. Entonces acá, fíjense, más allá de la cafeína, píxeles y cafeína, un análisis del rendimiento académico en la virtualidad. Oiga, qué interesante, esa me parece chévere. Del tinto al título, la relación entre el consumo del café y el éxito en la UNAT. Energía líquida, realidad o mito en el desempeño del estudiante a distancia. Entonces, bueno, ustedes pueden en este momento colocar el título a ese póster o a esa plantilla que tenemos allí. Entonces, vamos a dejar aquí un minutico para que coloquen ese titulito, ¿vale? Yo mientras tanto voy a mirar acá a ver cuál coloco, más allá de la cafeína. Esa primera me gusta, por ejemplo. Entonces, el café es el motor de los unadistas. Entonces, al menos que nos contextualice muy bien, que tenga qué se hizo y demás. Y acá pondríamos nuestro nombre, cada uno de nosotros, ¿cierto? El nombre del semillerista, y van sus nombres siempre, porque ustedes son los autores. Lo que pasa es que en estos eventos académicos también va el, el docente que nos asesora, ¿cierto? Sí, sí, en el título solo una recomendación cuando nos estemos ayudando de las inteligencias artificiales o inclusive si lo escribimos, normalmente en los títulos no es bueno colocar adjetivos calificativos
porque eso lo mete a uno en lío como investigador. Me explico, por ejemplo, allá donde dice más allá de la cafeína, si nosotros colocábamos el café es el mejor motor de los humanistas, ese mejor Sí, ya nos pone a trabajar fuerte, porque al decir que es mejor, quiere decir que hemos probado otros alimentos o otras sustancias y hemos encontrado que esta es la mejor que otras. Y de pronto nosotros en la investigación ni nos interesa, ni es el objetivo, ni no, pero de pronto pasamos de saber percibir ese, digamos, ese detalle y ya nos puso trabajo. Entonces, cosas como el mejor, como el peor, como el más brillante, y bueno, todo todo eso que sean, sobresaliente, el óptimo, todas esas que a eso, inteligencia le ponen como en su redacción. el óptimo, sí, todo eso, a no ser que conscientemente nosotros aceptemos porque tenemos cómo demostrarlos. Si no, no, si no, no, mejor no colocar adjetivos de ese tipo. Sí, listo. Entonces, el título por lo general destaca, es el más grande en la parte del encabezado, entonces, que es como el gancho, ¿no? Aquí, pues, los nombres de nuestros estudiantes, de docentes, los logos, siempre, muchachos, en estos eventos, pues ustedes pueden colocar las imágenes que a bien dispongan, pero digamos, por ejemplo, nosotros tenemos también nuestros logos unadistas, entonces uno pone por acá, por ejemplo, el logo de la UNAD, entonces allá viene un loguito de la UNAD y la pongo por acá por un ladito y voy cuadrando y demás. Pero pues digamos, esta sería la idea allí también poder mostrar cómo esa identidad de la institución a los cuales pertenecemos. Entonces, de pronto, que ustedes puedan colocar allí también eh, como los logos del semillero, de la zona, de la SBT, y depende del contexto en el cual vamos a presentar, digamos, nuestro póster. Hay póster que ya tienen el diseño acá. Entonces, en el diseño tienen, por ejemplo, los logos del evento y demás, pues entonces ya el encabezado, digamos, lo modifica lo mismo. Entonces ya espero que cada uno de ustedes haya pensado en el título de ese póster que están elaborando a la par con nosotros. Y bueno, yo tengo El, una sí, observación con relación a los integrantes. Y lo digo por una anécdota que me pasó personalmente. Resulta, cuando ustedes tengan dentro del equipo de investigadores, eh, director, codirector o revisor, bueno, eso depende mucho del tipo de proyecto y de las personas que las instituciones les asignan para pues hacer de pares académicos. Hay que colocarlos. Comita el siguiente. ¿Por qué? Un sí, día supongamos que cualquiera, aquí fuera docente Lady Joana mm, y el profe Jaime Sedano. eso, un día cualquiera, yo estaba como codirector de un proyecto de otro programa que no era ni de ingeniería de sistema ni de tecnología, pero pues ese proyecto necesitaba de esa asesoría. Sí, que es un codirector. Un codirector, un director es una persona que, además de dirigir su trabajo, conoce de la disciplina que ocupa su investigación. Y un codirector es una persona que se asigna porque el desarrollo de ese trabajo, aunque tiene una disciplina en un campo específico, tiene alguna parte de otro campo, de otra disciplina que necesita alguien que asesore. Entonces, yo hice la veces de coinvestigador o de coasesor, bueno, cada universidad le pone ahí un nombre,
y la estudiante presentó su póster y bueno, bien, y normalmente los pósters los someten al concurso y ese póster quedó como ganador. Con la mala suerte que yo estaba en esa exposición de póster, yo dije, pero ¿qué pasó? Pusiera a todo el mundo y a mí me dejaron por fuera. Sí, Entonces, pues obviamente tendría derecho a reclamar por la autoría porque es autor, pero pues obviamente no estamos en un ambiente de aprendizaje académico y pues, eso hace parte del aprendizaje. Y pues, digamos, eh, le pasó a ella, pero pues igual a mí también me hubiera podido pasar, que hubiera dejado a alguien que estuvo muy colaborativo y estuvo aportando y no lo puse. Entonces, normalmente a través pone una coma, así como escribió la ingeniera allí, y debe relacionar todos los demás, porque aunque usted es el investigador principal, los demás podrían hacerle reclamos por los derechos que tienen por los aportes que han hecho. Y más si los pueden comprobar, ¿no? Entonces, eh, parece algo tan sencillo, pero es bueno tenerlo en cuenta. sí. Eso que dice el Inge es verdad, ¿no? Que no se nos olvide eh, incluir a todos los que hayan relacionados. Por ejemplo, hay proyectos que son con entidades externas. Nosotros tenemos aquí en Tercimillero un estudiante que está trabajando en un proyecto donde nos está asesorando un ingeniero agrónomo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario aquí del municipio donde está ubicado nuestro SECAP. Seguramente si él estuviera presentando un póster y hay alguna validación, algún dato, algún aporte que tiene nuestro ingeniero de allá, que es un ingeniero externo, pues también debería estar inclusive en las personas que hacen parte del póster, porque pues ha participado allí y no podemos desconocer ese trabajo de esa persona en investigación. Bueno, después de que ya tenemos como el título, lo siguiente va a ser trabajar en bueno, hay algunos textos que traen como la introducción que debe contextualizar, entonces nos debe mostrar como el contexto y la importancia, otros póster no. Entonces, si nuestro póster tiene esa parte introductoria, nos debe contextualizar a todos los lectores de una manera muy breve, sin contar todo el problema en la introducción, sino pues qué chiste. La introducción solo es como el abrebocas, como dejar antojado al lector. Entonces, de cuál es el contexto y de la importancia de ese tema que estamos exponiendo allí, ¿sí? Como el nuestro no tiene introducción, si no tiene problema, vamos a mirar qué tiene nuestro problema. Nuestro problema debe ser concreto y tiene que mostrar la situación actual de algo. Y como su nombre lo indica, el problema tiene una afectación y una necesidad que implica eh, eso que nosotros vamos a estudiar. Entonces, hay una situación actual, una afectación, una situación allí como que no funciona bien y desde allí entonces nosotros partimos en la investigación. Entonces, aquí podríamos pensar muchos problemas, lo que les dije, unos pueden pensar en la procrastinación de los estudiantes debido a redes sociales, entonces debido a eso los estudiantes se saturan y a final de periodo académico tienen que trasnochar. Otros pueden decir, hay una situación económica que hace que el estudiante hoy en día, debido a diferentes responsabilidades, tenga que estudiar y trabajar. Entonces, como tiene una doble obligación o tres obligaciones, cuando por ejemplo ya tienen hijitos, entonces en ese caso implica que esa persona, ese estudiante, desempeñe múltiples roles y entonces tenga un ritmo de vida muy agitado y hace que pues de alguna manera también tenga que esforzarse y para época de situaciones de picos académicos, entonces pues tenga que consumir cafeína. Otro pues simplemente porque le gusta o así. Otro puede decir, no, mi problema o el problema que yo voy a analizar es que la cafeína no es buena. Alguien que no esté de acuerdo con la cafeína y de entrada voy a decir, hay estudios científicos que corroboran que el exceso de cafeína, sí, pero entonces aquí en este problema la idea es que nosotros podamos
de alguna manera contextualizar y soportar en algo más. No es solamente lo que piense cada uno de ustedes, que es muy valioso, sino que ustedes saben que desde el punto de vista académico y de investigación siempre nos toca apoyarnos con alguien. Entonces, alguna cifra, alguna estadística. Yo, por ejemplo, podría abordar o decir que mi problema está dado en el estrés estudiantil y que entonces debido al estrés una forma de rendir es apoyándose en el consumo de cafeína. Entonces podría preguntarle incluso a una inteligencia que si tiene cifras del estrés estudiantil en Colombia y los factores que inciden en estudiantes universitarios para correlacionarlo con eso, ¿sí? Podría decir eso, entonces, pero siempre que pidan acá, que el INGE seguramente nos va a decir, a veces, ¿qué puede pasar aquí cuando yo pregunto artículos y cifras, ingeniero? ¿Cierto? Sí, ahí hay que tener una precaución. Ya le damos la palabra a Esther, que Sí, tiene la manita levantada. Solamente para decir que en esa consulta que está haciendo la ingeniera hay que tener un cuidado bastante importante porque las inteligencias tienen la tendencia a alucinar. Entonces, no buscan las cifras reales, sino ponen cualquier cifra y cuando las vamos a corroborar, mm, vemos que eso no existe, no tiene soporte. O lo otro es que sí tienen soporte, pero los soportes no son muy serios. Entonces, y finalmente, como la responsabilidad recae sobre uno como investigador, pues lo mejor es decirle que le deje, digamos, el enlace o la URL, ir y corroborar eso. Y que esa interpretación que está haciendo, si sea sí, lo que está diciendo ya, no es que esté acomodando la cifra y se nos esté volviendo ahí, sí, como dicen, una IA lamebotas. O sea, usted le dice sí, entonces le dice que sí, usted le dice que no, entonces le dice que no. Entonces, para que eso sea objetivo, toca estar corroborando de todas maneras eso. claro, porque No por sé si ejemplo, le damos la palabra a así, Esther, que hace ratico. Adelante, Esther. No, es que usé el prompt para que supuestamente me lo hiciera así para poder copiarlo, pero me generó el póster de una. también puede darse. O sea, me lo generó todo pero es hasta interesante porque tomó en cuenta, pues yo le coloqué, ¿no? El problema, la metodología, y le dije que con datos sintéticos, pues como para hacer el ejercicio. Sí, Entonces, me lo generó todo. sí, interesante. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ahí podríamos decirle casi que pasarle la plantilla y seguramente nos alcanza a dar todo. Y nosotros tendríamos allí que ver qué de eso que nos ha generado nos puede servir, qué le modificaría. Esto sí es por donde yo quisiera orientar mi estudio. Esto no fue lo que hice, por ejemplo, si estamos terminando un estudio y demás. Mm, por ejemplo, acá hay datos bien interesantes. 1 de cada 8 universitarios presenta riesgo suicida y 4 de cada 10 tienen síntomas de ansiedad y depresión. Esto sí, por ejemplo, este reporte es de la Alianza 4U, se lo pedimos y aquí está el reporte completo y demás. Sí, entonces, este es un estudio que hicieron a 1.200 estudiantes. Por aquí viene otro, por ejemplo, el 62.3 de los estudiantes presenta síntomas de estrés académico, así se llama, muchachos, cuando uno está en época de trabajo fuerte académico, se me baja la energía, yo siento que no puedo con todo y demás, eso se llama estrés académico. ¿Listo? Entonces, fíjense que uno podría empezar, por ejemplo, el póster narrando esto. Entonces, con esto podría estar elaborando como un párrafo de un problema. Lo puedo elaborar yo mismo, entonces acá podría empezar según cifras del estudio 4S, lo podría estar elaborando o lo podría apoyarme en una IA para generarla.
Entonces aquí podríamos contar cosas como esta, que el 62% de los estudiantes presenta síntomas de estrés. Todas las cosas que ustedes pueden tomar de allí nos sirven para el problema. Por ejemplo, podríamos contar aquí, mire, cosas que ustedes si quisieran hacer un enfoque diferencial, las mujeres tienen más afectación de salud mental en ese rango de edad universitario, cómo impactan las TIC, mejor dicho, lo que hay aquí es una serie de factores, puedo tomarlos todos o puedo solamente irme con algunas cifras estadísticas que yo colocaría allí, ¿no? Entonces la idea es que en ese ejercicio nosotros coloquemos y sobre todo verifiquemos que esto sea real, porque las inteligencias están entrenadas para responder siempre y entonces si no tienen el dato se lo inventan, ¿vale? Porque ustedes pueden también apoyarse acá. Entonces, por ejemplo, ahorita Esther que tiene uno ahí seguramente estará verificando que ese datos que se colocaron o demás, pues entonces como que correspondan con la vida real. Entonces, por ejemplo, podríamos decir aquí, yo podría decir, no sé, adicionalmente, este estrés incide en la deserción estudiantil y entonces podría colocar más cosas, la cual ha aumentado. Esto lo estoy diciendo, supongamos que tenga un estudio, en los últimos años en un 5%, suponiendo a todo esto, entonces, debido a esto, entonces, los estudiantes seguramente tienden a buscar diferentes ayudas para lograr rendimiento adecuado y mitigar estos factores de riesgo. Entonces, hasta aquí uno podría colocar en algunas veces los problemas llevan de una vez la pregunta de investigación. Allí otros no, otros por ejemplo pueden mostrar estadísticas, esto que estoy contando el 62%, chévere por ejemplo aquí poner una tortica, entonces diferencial hombres, mujeres por departamento, depende de lo que ustedes tengan allí. Si está hablando de un problema ambiental seguramente entonces aquí podría ir, no sé, la contaminación, el río, la fuente hídrica, ¿sí? De no todos los problemas porque a veces nuestros problemas son técnicos, los podríamos colocar allí. Algunos sí llevan habitualmente la pregunta que colocaríamos allí, la pregunta que nosotros llamamos de investigación, otros no, depende cómo quieran mostrar el problema. ¿Qué cree el ingeniero? ¿Uno incluye preguntas o no? Hay como dos formas o dos situaciones mejor. Ujú. Y una es que normalmente sí lleva la pregunta de investigación cuando esa pregunta de investigación por el avance del proyecto ya se ha concretado. Sí, Entonces, claro, todo se sintetiza en una pregunta de investigación y eso ubica mucho, porque claro, si usted ya tiene una pregunta de investigación, pues el lector ya se imaginará qué es lo que le van a proponer adelante, que será la solución a esa pregunta que pone ahí. sí, Pero hay otra situación y es que en los póster es en un proyecto que se está formalizando, que está en construcción en esas primeras etapas, ya se tiene un problema, una posible solución, pero no se ha concretado todavía en una pregunta de investigación que en lo que se quiere resolver. Ahora, en esa pregunta de investigación, la idea es llevar al, a la persona que está leyendo nuestro póster a que intuya cómo podría resolverse, porque hay preguntas de investigación en la pregunta uno tiende a dar la respuesta. sí, Entonces, por ejemplo, uno a veces pone a través de una aplicación web es posible sí. determinar el consumo de la cafeína en los estudiantes de la UNAP. Pues ya está Sí, diciendo que es en una aplicación. que están mostrando hasta la solución a través de un sitio web elaborado en PHP con una base de datos MySQL se mm, podría. Entonces ya como que uno mostró ah, todo ya, el resultado ya de no la hay investigación. pregunta de investigación, ya está resuelto el problema. Entonces, digamos como que ¿para qué seguir ahí adelante si ya? Entonces, sí. Entonces, digamos que
La respuesta concreta es sí en los casos de que ya esté y esté concretada. Y pues cuando no está concreta, pues se vale no ponerla ahí. Listo. Digamos que ya presentaron a cada uno dependiendo del enfoque que tiene, entonces ya ha pensado en su problema. Algunos pósters y en algunas investigaciones llevamos la hipótesis. O sea, nosotros somos muy de las ciencias básicas, del método científico y demás. Entonces hay como dos orientaciones en la investigación. Esa investigación, compañeros, que realizan los compañeros de ciencias sociales desde el área humana y demás, no tiene de entrada una hipótesis, porque todavía tenemos, digamos, allí una situación que vamos a empezar a abordar y a medida que nos vamos acercando, vamos encontrando la respuesta. ¿Sí? Nosotros que somos más de este lado de ciencias básicas y de métodos científicos, tenemos como la parte de la hipótesis. Como, bueno, de entrada nosotros vamos a decir, bueno, mi hipótesis en la investigación es que sí, a mayor consumo de café, entonces mejor rendimiento académico. Entonces puede ser una hipótesis que yo tengo. O, por ejemplo, si estuviéramos viendo la afectación de salud, entonces, la hipótesis es que si se excede en consumo de cafeína diario del tanto por ciento, entonces los estudiantes presentarán, no sé, más síntomas de insomnio. Por ejemplo, es una hipótesis. Si fuéramos en un estudio un poco más riguroso por allá, atados desde el punto de vista médico y demás, imaginémonos a Esther allá entonces con los pacientes diciendo, pero les tengo que tomar cifras que indiquen que sí, que el consumo, que el cuerpo tiene una cantidad de cafeína y que demuestre todo eso. Entonces esa hipótesis como que nos permite colocar unas variables que nosotros llamamos dependientes e independientes, pero entonces digamos esta hipótesis podría ser así. ¿Qué es lo que quisiera yo demostrar en mi estudio? A mayor consumo de cafeína, mejor rendimiento académico, pero preguntémosle a una inteligencia, ya que tenemos ahí, como pues ustedes bien lo saben, si tenemos los métodos hay que usarlos. Entonces aquí ya nos colocó, dime qué hipótesis abordaría para el numeral 1, que fue el que tomamos, ¿no? El de los unadistas y todo eso. Entonces, hipótesis. El consumo moderado de café en los estudiantes de la UNAD aumenta los niveles de alerta y concentración, facilitando la permanencia en plataformas virtuales durante jornadas de estudio nocturnas. ¿Les ha pasado? Y mejorando los resultados en las evaluaciones. El consumo de café en la comunidad nudista no está correlacionado con una mejora en la capacidad intelectual. Acuérdense que cuando vimos por allá fundamentos de inteligencia artificial, decíamos que si una variable aumenta, la otra aumenta, entonces esa es la correlación. ¿Sí? Entonces aquí no tenemos una segunda. Este es como el primero, sí. Mi hipótesis es que efectivamente sí mejora. Mi segunda hipótesis no, nada tiene que ver, sino más bien actúa como un mecanismo para compensar la fatiga. Y entonces, aquí fíjense en lo que decíamos, el consumo excesivo de estudiantes de la UNA incrementa niveles de ansiedad, entonces depende por donde yo vaya a orientar mi investigación, yo de entrada ya tendría una hipótesis y es lo que voy a corroborar cuando ejecute la metodología, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, ¿cuál decimos? Coloquemos la primera, digamos que yo soy toda y defensora del café, yo sí quiero demostrar que gracias al café, el café nos salva en las trasnochas a todos los que hemos tenido que trasnochar en situaciones académicas. Entonces, el consumo moderado de café aumenta los niveles de alerta y concentración. Digamos que esa fuera mi hipótesis. Es ustedes para lo que están allá construyendo van también a colocar su hipótesis. Luego de esto, pues, ¿qué viene? La metodología. Recuerden que si ya estamos hablando de póster muy de nosotros de desarrollo de software, tenemos una metodología que es la metodología Scrum. Si estamos interactuando con usuarios, y en temas de innovación, nuestra metodología será Design Thinking, por ejemplo.
Si estamos trabajando con temas de inteligencia artificial, no sé si recuerdan que nosotros hablamos de una metodología que se llamaba CRIPS-DM, donde uno va preparando los datos y la vamos a recordar después al detalle. Y entonces va haciendo uno como esta iteración, yo capturo el dato, mejoro el dato, entreno el modelo, lo evalúo y después de eso entonces lo libero. Entonces fíjense que aquí hay otra metodología. Esto para decirles que en todo nosotros vamos a hacer alguna serie de pasos para llegar al resultado. ¿Sí? Entonces, si ya tengo esa hipótesis de allá, entonces tengo que hacer una serie de actividades para demostrar si mi hipótesis fue verdadera o falsa. En nuestro ejemplito del café, como no estoy hablando de desarrollo de software, esta paréntesis de las metodologías de desarrollo de software es por recordarles, muchachos, porque a veces cuando nos ha tocado ser revisores de trabajos de grado, entonces nuestros estudiantes nos hablan de todo un poco y se les olvida que pues nuestra formación de base es hablar de Scrum, hablar de Design Thinking, ¿sí? Que es como lo diferencial que tenemos nosotros. Es que no se les olvide que, o si no es Design Thinking, es Scrum o algo muy cercano a sistemas, ¿listo? Digamos, en este caso mi metodología no va a hacer nada de eso porque no voy a construir un software, sino que voy a hacer unas encuestas en la comunidad académica, le pregunto a los compañeros, después analizo esos datos y de ahí voy a sacar conclusiones. Esa sería mi metodología. Como bien lo acaba de decir hace un momento Esther, qué chévere que ahorita de pronto nos va a mostrar un momento su póster. Entonces, lo mejor es poder generar hasta un gráfico porque es mucho más claro para el grafiquito que ver toda la carreta. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen claro qué metodología usar, pues le vamos a contar aquí a la inteligencia. Entonces voy a realizar unas encuestas y le cuentan todo el contexto. Las analizaré para probar si la hipótesis una es correcta. Uno es correcto. Eso implica que, por ejemplo, eso implica el diseño de la encuesta, la captura de datos, no sé, el análisis, etc. Ayúdame a construir el diseño de la encuesta, análisis, ayúdame a construir el diagrama de metodología, entonces seguramente aquí mientras él lo va construyendo, entonces yo podría ver ¿qué otras cosas puedo colocar aquí? Puedo colocar, por ejemplo, fíjense que acá nos está diciendo que nuestro enfoque puede ser algo muy cualitativo o cuantitativo. El cualitativo es, recuerden cuando yo les hago una encuesta y le pregunto allá a cualquiera de ustedes y les digo, Jadet, cuéntame cómo te sientes tú. ¿Te sientes un poco ansiosa cuando todos sabemos que el próximo 11 y 12 de mayo estamos entregando todos los exámenes de esta etapa intermedia? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que quieres llorar, gritar? Entonces, fíjense que aquí hay una cuestión un poco más de escuchar al usuario y ver qué puedo tener allí. O puedo hacer una encuesta para todos ustedes. Bueno, respóndame de 1 a 5, que es otro tipo de encuestas, las Likert. ¿Cómo te sientes? Siendo uno supremamente preocupado, 5 relajado, no me afecta, ante las siguientes preguntas. Entonces, cuando veo que una actividad se va a vencer, me siento moderadamente relajado, muy relajado, etcétera. Entonces, ahí ya tengo un valor numérico y podría mezclar juntas cositas y hacer algo mixto. Si incluyo una pregunta abierta y también unas preguntas tipo test o algo así. Entonces, fíjense que aquí me está aclarando incluso más cosas para la metodología, como ese diseño de la encuesta que nosotros en investigación le decimos el diseño del instrumento, ¿no? Porque es el instrumento con el que va a recolectar datos, la recolección de datos, el procesamiento, la evaluación, y no nos hizo el diagramita, pero bueno, entonces vamos a hacer, dame la imagen de la metodología. En ChatGPT sí he sacado algunas aquí, vamos a ver si es capaz de construir. Creo que no, no fue capaz, pero aquí pues iría como ese diagramita, porque aquí pues la idea siempre será al menos un diagramita de flujo o algo así. ¿Listo? Aquí sobre la metodología, algo más que adicionar, y Javier, o ya Bueno, con sí, en la metodología, sobre todo cuando nos vemos en la etapa principal de un proyecto,
o digo, en la etapa inicial de un proyecto que pues digamos todavía no tiene unos resultados porque, bueno, ya tiene unos resultados, pero no finales. Ujú, Y en la metodología es bueno colocar cómo fue esa investigación o cómo armó ese marco teórico sobre el que se está soportando. Entonces, es algo así como colocar fuentes consultadas, 400 no sé qué, fuentes, digamos, y descartadas, no, 100 o mm, 20, bueno, depende. Eh, digamos, por ejemplo, también otra cosa es años que consideró. Entonces, a partir de 2023, entonces, bueno, eso dice, no, pues que la investigación o el marco teórico que está sobre el cual se está basando es muy reciente, son de solo 2 años. O, por ejemplo, si, si a uno le toca por la investigación que está haciendo, digamos, basarse por allá a partir de 2015, pues en ese caso no favorece, es mejor no colocar porque, claro, si uno dice, no, es que me hacen estudios de 2015, pues eso ya hace parte de la historia y seguramente, a no ser que cuando esté en la exposición de su póster, tenga unos argumentos muy fuertes para eh, digamos, tener esa cifra de que sus fuentes son por allá tan de 10 años hacia atrás, o sea, y es eso. Pero digamos que todo eso ayuda sobre todo en las etapas iniciales, porque cuando ya se tienen productos finalizados, pues la fuerza de su exposición o de su póster, pues serán esos productos que usted quiere que conozcan, no tanto eh, el marco teórico y esas partes, porque eso ya pasó, ya tiene productos finales. Eso sería, Inge, en ese caso. sí, sí, entonces ahí, por ejemplo, esa metodología que mencionan ingenieros cuando uno hace una revisión del estado del arte, por ejemplo, hay algunos, sobre todo ella también tiene otra propia metodología, ¿cierto? Cuando uno dice, o cuando uno hace una monografía, ¿no? Que es una revisión de diferentes fuentes para algo. Entonces es importante de alguna manera citar cómo investigué, por qué incluí un artículo, por qué excluí y demás. Entonces, supongamos, bueno, acá no, como que se trajo el diagramita, la metodología muy grande. Pero entonces, la idea es esa, digamos que yo tuviera acá ya mi diagramita de la metodología, pues ya ustedes lo trabajarían allá. Fíjense que en este caso mi diagramita es como bien lleno de texto, de pronto me gustaría más que fuera más imágenes, menos texto para que se pueda leer, pero pues eso, digamos, es como para que ustedes se apoyen allí a generar cositas. Aquí tendríamos ya la sección de resultados esperados, es lo que yo espero después de todo esto. Entonces, hacer recomendaciones a los estudiantes. Después de analizar los datos, entonces dar otros tips de bienestar además del café. Entonces, si estoy proyectando la investigación como ahorita, entonces podríamos decir en el momento se analizará eh, estas encuestas para intervenir si es necesario desde el bienestar universitario y apoyar a los estudiantes en su momento. eh, Poderles apoyar o demás y así, o poder analizar las encuestas y demás. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que un resultado esperado es consolidar un diagnóstico detallado sobre los principales detonantes de estrés y, por ejemplo, fíjense que ahí ya nos fuimos como más hacia el estrés. Eh, por ejemplo, aquí vamos a hacer una analítica de datos de los patrones de comportamiento y clústeres. Aquí hice un análisis estadístico para ver la correlación, los niveles de estrés y yo pondría y el consumo del café porque finalmente eso es lo que yo tenía. Y acá todo esto, como bien lo dijo hace un momento, es, es muy importante toda la parte visual para que no nos vaya a quedar muy planito y muy texto
sino que en algunos ítems, en la medida que el póster lo permita, podamos también incluir un diseño visual. Entonces, fíjense que aquí hemos completado nuestro póster con solo 4 secciones porque hay cositas más. Por aquí, por ejemplo, vendrían las referencias bibliográficas, porque se supone que, por ejemplo, si yo coloco esta estadística, esta la tuve que sacar de algún lado, iría a llenar referencias. Bueno, esto es como para tener una idea de lo que sería una plantilla de póster. A mí me gustaría, Esther, finalmente compártanos, a ver dónde está Esther. Bueno, lo colocaste y yo Sí, quería Sí, compartir la pantalla. Entonces, no, mira, yo si quieres sí, también sí. comparto pantalla. Entonces vamos a ver, convertir en, sí tiene opción de compartir Esther. Sí, lo que yo le envié. Listo. Entonces compártanos, Esther, y sí, que la idea es como ver eso, a ver qué le generó y ahí les dejamos la inquietud, muchachos. No sé si Fíjense ya ese ven. diseño tan bonito. Sí, alcanzamos a ver ya. Entonces, Entonces aquí está la hipótesis. Aquí me gustó cómo hizo la metodología, fue como visualmente clara. sí, El sí, contexto, las variables del estudio. por ejemplo, fíjense que aquí llegamos al nivel de las variables para poder decir, Resultados esperados. Me gustó esta gráfica, que generalmente no la colocan mucho. Bueno, faltaría ¿cómo se llama? Las referencias, porque ese sí no le coloqué. Y aquí, pues, sí, pero entonces fíjate, y tú lo orientaste, permíteme ver el título otra vez, como factores positivos o relación. yo Es una le- estrategia para rendir, fíjate que por ejemplo aquí entra, entonces, ¿cómo? sí, ya lo colocaste como desde el café, sí ayuda al rendimiento y todo. Fíjense, por ejemplo, los resultados esperados que nos tiene allí Esther, Perdón. o la hipótesis, cómo tiene grafiquitos que nos puede ayudar como a toda esa parte de mostrar en los resultados, por ejemplo, ese tipo de gráficas nos puede dar más peso en la investigación, o arriba cuando está mostrando qué estudio voy a hacer, una encuesta, muestra de 300 estudiantes, o la hipótesis, entonces, como un dibujito, como este de la presión académica, entonces influye para que tomemos café. Entonces, esa está súper chévere allí. Y fíjense el diseño también tan bonito que colocaron allí. Entonces, seguramente entonces todos estos factores allí también nos ayudan a nosotros a ver que este póster está como bien entendible, bien claro. El solo personaje de la entrada, pues hace que hasta uno también empatice ahí, ¿no? Porque Sí, en el momento no estaba o trasnochado, sea, estresado y apunta yo café, con no sé. toda, yo con toda esa información no hubiera sido capaz de hacer así este póster visualmente, porque yo diría es mucho, pero ellos definitivamente esto hace milagros y no se ve así súper abultado, se ve agradable de ver y de leer. Sí, y entonces, sí, yo, súper chévere. yo solo dos cositas. Una, que sí, visualmente es muy atractivo y, y ojalá, pues que el problema es que digamos, en los eventos a uno le dan la plantilla Sí, y ahí queda un poco porque sobre, digamos, la estructura que le dan, uno comienza a agregar los elementos sí. y, y hay veces no, pues son muy cuadriculadas y pues como la idea de esas plantillas es porque como los someten a concursos, entonces Ujú. todos quedan como bajo el mismo Estándar. uniforme. Pero, pero sí es bueno usar como esos tips que está mostrando ahí este póster. Otra Sí. cosita es que la inteligencia siempre tiende a como a magnificar, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo,
allá en el contexto, si su merced lee, mire lo que le está diciendo. Dice dice, la profesión académica es una realidad creciente. Entonces, cuando dice creciente, ya la comprometió a que más adelante en las estadísticas, A sostener, de, sí, sí, que en realidad sea creciente. Entonces, sí. pues, digamos que el tip es leer muy, pues ya en un evento, digamos, en una realidad, ¿no? No, claro, el contexto sí Sí, tiene que claro. estar ligado con las referencias que uno vaya a colocar. Sí, para que no de pronto uno como esté comprometiendo con su póster a demostrar algo que no hace parte ni siquiera de la investigación. Pero sí es una buena muestra de cómo podría uno organizar los datos que tiene para que sean entendibles. Sí, sí, es que yo Hasta digo eso aquí. que se puede utilizar Mm, mucho para eso, para que le dé uno una idea de cómo puede como estructurar o organizar toda la información que uno tiene para que no se vea como pesada ante el lector. Que a la gente pues a uno le da pereza ver tanto texto, pero sino que sea atractiva para que la persona llame la atención, para que pueda leer. sí, pero sí, muchas gracias por compartir y Sí, pues porque eso hace que también podamos encontrar esos puntos fuertes y cosas también que uno debe tener precaución para no comprometerse, sobre todo y comprometerse en resultados que uno no persigue, no tiene, no le interesan, pero con palabritas tan sencillas queda uno como comprometido con eso. Bueno, Inge, sí, no. eso- No sé si alguien más quiera participar o ya dejaron como el ejercicio de póster ya para algo a nivel personal. ¿Qué dicen por aquí los compañeros? Ah, Lady, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Profe, ¿Final? bueno, es algo como más de pregunta personal. Es que yo veo que el póster viene siendo como algo así, una infografía, o quisiera como saber cómo puedo diferenciarlo en el momento de visualizarlo y ya cuando yo lo vaya como a implementar. Porque yo, o sea, creí que era una infografía inicialmente. Sí. Bueno, en ese caso entonces se parece, digamos, a unas cosas de la infografía, porque fíjense que en la infografía uno mezcla imágenes y textos, que es muy valioso, por ejemplo, en el caso de Esther, pero fíjense que, por ejemplo, en los póster se nos da como algunos temas, ¿cómo decirlos? Para comunicar nuestros proyectos de investigación. Entonces, por lo general, la estructura de un póster siempre nos va a tener el problema, la hipótesis, la metodología, los resultados. Y como bien lo acabo de comentar el ingeniero, como esos pósters ya tienen como esa estructura fija, lo que hacemos siempre que participamos en un póster, por lo general cuando nos presentamos nos van a dar la estructura del póster para que sea solo diligenciar. Allí entonces lo que hacemos es diligenciar esas secciones. De pronto uno tomaría cosas de cuando uno construye una infografía, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la hipótesis que mostraba Esther, seguramente en una infografía lo hubiéramos mostrado así, el icono de la persona, del estudiante, de la tacita de café, que nos abrevia un texto que está allí y está bien ese, digamos, tomarnos ideas de los diseños visuales de la infografía para completar la estructura del póster que se nos brinda allí. Listo, profe, ya quedó más claro. Gracias. Listo. Sí, entonces,
Bueno, muchachos, entonces hoy queríamos compartirles esos pósters porque la idea es que pues se animen a construir pósters, que a veces les decimos, muchachos, hay encuentro de semilleros y vamos a presentar póster y finalmente pues no les hemos explicado qué es un póster y ustedes pueden decir, ¿quién sabe qué será eso? Entonces, pues para contarles que a lo largo del año hay varios encuentros de póster, por ejemplo, en cada una de las zonas de investigación. Allí siempre se hace un encuentro zonal de semilleros de investigación y em, pues ustedes pueden participar con póster. Entonces, pues chévere, si tienen alguna idea de investigación, como hemos dicho, no necesariamente, así sea en su fase inicial, ¿no? No necesariamente que ya la estén ejecutando, porque no presentarse con un póster. Y encuentros que también se hacen anuales, por ejemplo, en esta zona tenemos un encuentro de la Red Colombiana de Programas de Ingeniería de Sistemas, que es en Bogotá, más o menos en octubre, pero por ejemplo en Cali yo supongo que debe haber otro encuentro porque allá hay otro nodo muy fuerte de la Redis, que es esta red que les cuento y seguramente también harán su encuentro de semilleros. En Spotech también, por ejemplo, aquí está uno chévere de Ivonne, que lo trabajó directamente sobre el Word. Entonces eh, de ese póster, entonces seguramente voy a compartir por aquí pantalla de ese de ese encuentro de semilleros o estos encuentros nacionales. Entonces, fíjense cómo podemos nosotros participar y ese es un buen ejercicio, decía el profe Fitzgerald, para irnos lanzando al ruedo y para ir viendo cómo es presentarse en eventos académicos y socializar y demás. Entonces ahí les dejamos la invitación. Cuando sepamos de futuros póster, pues por lo menos ustedes ya van pensando sus ideas de investigación. Si quieren participar, por ejemplo, los de la UNAT son encuentros virtuales. Cuando hacemos el de semilleros, hay otros que ya son llevar el póster impreso y demás. Fíjense que vamos a mirar este rápidamente, el que elaboró Andrea. Ustedes saben que Andrea además pues también tiene el perfil de psicología, entonces ella nos está hablando del consumo del café como factor protector frente al deterioro cognitivo. Y aquí entonces nos va a ayudar como con el desarrollo de un sistema de análisis computacional para establecerse una correlación entre el consumo crónico de café y la preservación de funciones ejecutivas en adultos mayores. Oiga, si tomo café, entonces después de cierta edad voy a estar bien o no tanto. Y aquí una metodología de ellas, aquí una recolección de datos, pero desde el punto de vista de neuropsicología. Entonces, ustedes saben que los psicólogos, por ejemplo, aplican unas encuestas que ellos llaman baterías. Entonces, fíjense que aquí hay unos test muy propios del área donde pertenece Andrea. Entonces, fíjense tan chévere aquí, tiene muy el toque de ella, pero también tiene muy el toque de sistemas. Es otra presentación, otra metodología con la cual estamos abordando el sistema. Y entonces ella aquí, pues además desde el punto de vista psicológico, le está colocando, por ejemplo, cómo voy a trabajar desde el punto de vista de sistemas, voy a hacer la arquitectura, voy a hacer el procesamiento de datos en Python, como cuando vimos cositas de inteligencia artificial, voy a ver si hay un análisis de correlaciones entre las variables. Fíjense que de este mismo tema de investigación, sí. Muchas gracias Andrea por compartirnos cómo desde el mismo problema que estábamos hablando del café y el rendimiento académico, entonces nosotros lo que estamos haciendo es ver cómo se aborda desde diferentes perspectivas. Entonces, aquí ya lo vimos desde el punto de vista de psicología, ya Esther nos mostró otro, yo tenía por aquí otro, entonces chévere. Sí, los semilleros de Red Colsi, no sé este año, porque el año pasado finalmente como que no participaron, ¿cierto, Ingrid? Pero sí veníamos trabajando, porque sé que el profe Jaime, la profe Lady por allá desde la parte de Santander, ellos sí venían trabajando fuertemente en el encuentro Red Corsi, pero cuando sepamos les vamos contando, muchachos. Por lo pronto seguramente desde esta zona habrá un encuentro para póster de semilleristas, probablemente para el mes de julio, pero les contamos porque no nos han dado fechas, pero por si tienen ideas de investigación, van pensando por qué no presentarse uno con un póster. Chévere ese sistema que ustedes tengan allí y que pues lo podamos desarrollar, o cada uno de sus proyectos, sus ideas de investigación, que sería pues chévere poderlas socializar.
y también ustedes empezar como en este mundo ya de eventos académicos en sus primeros pasitos de investigadores. No sé, Inge Javier, ¿qué más nos quiere comentar? Mientras por aquí Giovanni nos escribe algo por el chat. No, en especial, pues en cada zona hay un encuentro de semilleros y abren ese espacio para los pósteres. Es una oportunidad valiosa para uno como estudiante, como decían por ahí, lanzarse al ruedo y sobre todo porque cuando se hace la exposición de los pósters, pues gente interesada se acerca a que uno les hable de su póster. Entonces, en en ese diálogo uno va generando como esos espacios también para poder compartir con las otras personas y mostrar el trabajo que cada quien hace. Eh, por último, esos póster, todos los, digamos, productos de investigación se pueden ir relacionando al CIVILAC. Algunos estudiantes, algunas personas crean sus repositorios en GitHub, en otros o en el mismo LinkedIn, bueno, en diferentes redes o repositorios o en el CIVILAC, porque pues hoy por hoy, eh, digamos, cuando se revisan los perfiles académicos de las personas y bueno, están eh, en en esa indagación de quién es y qué hace, pues van a buscar por allá. Y qué bueno que aparezcan esas participaciones. De esas participaciones a uno le envían unos certificados de participación, le dan plaquitas. Todo eso es lo que alimenta al investigador y es lo que va uno publicando para que se vaya formando su perfil investigador y académico. Entonces, ese es el gana-gana de esos pósters. Ya después de los pósters, pues vienen otros productos de investigación, pero bueno, el que nos ocupó hoy es ese. Ya tendremos oportunidades de hablar de otros y hacer una demostración así como esta para otros productos. Pero digamos que uno de los más mínimos que uno podría hacer es el póster y uno en una investigación puede tener tres, cuatro pósters a medida que va avanzando y a medida que va generando los productos, pues los va divulgando. Sí. Bueno, muchachos, entonces, solo la cuñita, mañana pues vamos a estar en el Festival Flisol, aquí en la Escuela de Comunicaciones, con algunos de los integrantes aquí del semillero que nos van a acompañar de manera presencial, pero como nuestra universidad pues es híbrida para todos los que no puedan estar presencial, les estaremos realizando la transmisión. Sabemos que nos acompañan de corazón y seguramente si pueden se van a conectar, entonces pues la invitación también a que ustedes se puedan conectar. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Una feliz noche y nos vemos en 15 días con un tema de inteligencia artificial. Jared, cuéntanos. Muy buenas noches para todos. ¿Me están escuchando bien? Sí. Listo. Yo tengo una duda con respecto a lo que vamos a hacer mañana. Básicamente, ¿en qué o sea, en qué lugar en sí nos vamos a reunir? Porque pues sé que eso es batallón como tal, pero ¿en qué parte exactamente? En la entrada, ¿listo? O sea, cuando uno va a ingresar al batallón, entonces ahí nos van a ir dejando ingreso por Podemos decir que es universidad. como diagonal a la entrada al cementerio, dije, su merced que Sí, 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 ahí es está diagonal, donde queda el batallón, mejor dicho, queda una sí. intersección entre el barrio Dos Caminos y la Quinta, que es más allá del cementerio de las Piedras. Y además para los que son de Faca, después los que no son muchachos, luego les mostramos una foto para que vean cuál es nuestro batallón de comunicaciones. Entonces en la entrada nos encontramos allí. ¿Listo? Sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, entonces muchas gracias a todos y feliz noche para todos. Un abrazo. feliz noche, ingeniera. Chao, chao. Chao a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, feliz noche.